Buenas noches, mi nombre es Jimena Chavarría y soy alumna del grupo número 3 de la sesión de los miércoles a las 4. A nosotros nos tocó hablar sobre el caso de estudio número 1. Y en la siguiente exposición vamos a conocer el proceso realizado desde la toma de muestra hasta la obtención de los resultados de un caso de estudio donde se encontró el cuerpo sin vida de 2 personas. Utilizando diferentes técnicas y pruebas se realizaron análisis confirmatorios para certificar y para la identificación de las sustancias de interés en cada una de las técnicas utilizadas. Como primera impresión al leer el caso y luego de llegar a analizarlo, pudimos darnos cuenta que las 2 personas de 17 y 18 años estuvieron ingiriendo alcohol y un polvo blanco que se asumió que es cocaína. Por lo tanto, a medida que se metaboliza la combinación de cocaína y alcohol, el hígado crea una sustancia tóxica llamada cocaetileno, que esta viaja a través del torrente sanguíneo, lo que aumenta el daño en el hígado. Y ellos pudieron llegar a intoxicarse con cocaetileno, lo cual se asumió que es la posible causa de la muerte de estas personas. Y estas personas estuvieron aproximadamente por 3 horas dentro del vehículo. Y para que el cocaetileno se produzca en el hígado, tarda aproximadamente 2 horas al estar presente ya en el organismo. Se asocia con las convulsiones, con daño cardíaco, con daño hepático, con cardiotoxicidad, con disfunción del sistema inmunológico y con varios más. Aparte, otro dato importante es que la toxicidad del cocaetileno puede estar asociada con una serie de muertes súbitas y eventos cardiovasculares que ocurre en los consumidores de cocaína. Y el mayor riesgo es de problemas cardiovasculares, ya que el cocaetileno aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, incluso más que la cocaína. Además, afecta la capacidad del músculo cardíaco para contraerse y se cree que estos problemas aumentan más el riesgo para las personas que usan solo alcohol o cocaína y causan más problemas significativos. Ahora tenemos aquí planteado el caso clínico. Dice que en un motel en las afueras de la capital fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 jóvenes, mujer y hombre de 17 años respectivamente. Estos fueron encontrados dentro del vehículo, de acuerdo con la versión de las personas del establecimiento. Y como mencionábamos antes, estuvo encendido por lo menos 3 horas el vehículo. Y en la bolsa del pantalón del hombre se encontraron 2 paquetes de polvo blanco, mientras que en el vehículo se halló una botella de flor de caña 12 años, con residuos de un líquido transparente. Los especímenes recibidos fueron orina, sangre, humor vítreo y los paquetes de polvo blanquecino junto con la botella encontrados. Ahora voy a hablarles un poco de la descripción de las matrices biológicas que se utilizaron. Primero tenemos la sangre, que esta es la muestra de elección para detectar, identificar, cuantificar e interpretar las concentraciones de las sustancias en toxicología post-mortem, ya que las concentraciones encontradas en la muestra de sangre son las que finalmente reflejan el estado farmacológico en el momento de la muerte. Y aparte de esto, puede ser relacionadas con los efectos.
Sin embargo, los resultados de una muestra de sangre post-mortem, a su vez decisiva en la investigación médico-legal, no pueden clasificarse como terapéuticos, tóxicos o legales, sin tener en cuenta una serie de factores como los cambios que producen en las concentraciones de los compuestos. Sin embargo, los resultados de muestra de sangre post-mortem, a su vez decisiva en la investigación médico-legal, no pueden clasificarse como terapéuticos, tóxicos o letales, sin tener en cuenta una serie de factores como los cambios que producen en las concentraciones de los compuestos, dependiendo de que se trate de sangre periférica o no, de la consistencia y también del estado de la muestra, de factores relacionados con los antecedentes del individuo como el policonsumo, tolerancia, la existencia de tratamientos de enfermedades o lesiones, factores relacionados con su idiosincrasia, diferentes etnias y raciales o polimorfismos en las enzimas metabolizantes. También factores relacionados con los compuestos como la inestabilidad química, la farmacocinética, o la redistribución post-mortem. Como segunda tenemos la orina, que sería la segunda muestra en importancia a enviar para la investigación general de las sustancias desconocidas. Es una muestra con gran valor cualitativo, aunque puede obtenerse poca cantidad, se recomienda su envío, ya que puede ser suficiente para ensayos orientativos como indicador de consumo o exposición. Las concentraciones presentes en la muestra de orina son en general más altas que en la muestra de sangre y son detectables por periodos más largos después de la entrada en el organismo, dependiendo de la vida media del compuesto y de la sensibilidad. Y especialmente los metabolitos pueden ser detectados en la muestra de orina durante días o semanas después de su incorporación en el organismo. Luego tenemos el humor vítreo, que es una muestra de suma importancia en toxicología forense, ya que es relativamente limpia, acuosa y obtenible sin necesidad de llevar a cabo completamente la autopsia. Su localización minimiza el riesgo de contaminaciones por difusión, especialmente del alcohol etílico. A su vez, está preservada del riesgo de descomposición que conlleva a síntesis de etanol en la sangre central y periférica. En caso de ausencia de muestra de sangre y aunque los fenómenos de hidrólisis y degradación entran en competición, la muestra de humor vítreo es aconsejable en casos de consumo de cocaína, anfetaminas o metadona, aunque para el resto de los compuestos las correlaciones con la sangre no están bien establecidas y son escasos los datos disponibles. Es útil también en casos en los que se sospeche la presencia de heroína, ya que especialmente permanece más tiempo en el humor vítreo y se encuentra en concentraciones más altas que en la sangre. Ahora tenemos la descripción de las drogas físicas. En primer lugar tenemos la cocaína, que alcanza con rapidez el cerebro a diferencia de su metabolito, la benzoiletconina, que no atraviesa la barrera hematoencefálica y se halla en poca proporción en el tejido. Derivada del metabolismo del valor de cocaína que se alcanza en el cerebro. El ámbito forense no es habitual la detección de cocaína en el cerebro. Buenas, mi nombre es Marjorie Colindres y pues continuando con lo del caso,
Sobre la descripción de las drogas tenemos lo que es el alcohol o etanol. El alcohol es la sustancia más frecuente encontrada en dichos análisis toxicológicos. Hallazgos que en el adulto, aunque generalmente suele interpretarse derivado del consumo antemortem, debe a descartar el origen endógeno, formación microbiana de alcohol o alcohol post-mortem. Realizar esta distinción es crucial debido a las importantes repercusiones que pueden derivarse tanto desde el punto de vista penal como social o económico. Por ello, incluso teniendo en cuenta que los niveles de alcohol generados post-mortem son generalmente bajos, siempre se habrá de considerar esta posibilidad antes de emitir una conclusión. Consideración especial merece el hallazgo del alcohol en la autopsia de lactantes y niños. Tiene otras connotaciones, ya que de descartarse el origen endógeno, su hallazgo sería indicativo de abuso, maltrato o negligencia. Todas esas circunstancias que obligarían a una investigación judicial. El término ante-mortem se usa a menudo en criminología o medicina legal. Describe, por ejemplo, las lesiones infligidas a la víctima antes de su muerte. Pues como podemos ver, el alcohol ha sido un problema médico legal clásico y por ello se ha intentado encontrar biomarcadores que permitieran distinguir el origen del alcohol encontrado en la autopsia. La metabolización hepática del alcohol supone la vía seguida por el 90 al 98% de la dosis de alcohol ingerido y se realiza por dos procesos, el oxidativo y no oxidativo. En este último es donde tiene lugar la formación de varios metabolitos que sirven de marcadores de consumos de alcohol en vida. Uno de estos es el etilglucuronido. Es muy utilizado como marcador de alcohol ante-mortem debido a que tiene una vida media de eliminación más larga que la del etanol y ello posibilita su detección cuando la del alcohol ya no es posible. También tenemos lo que es la metodología, donde se hizo la selección del método, el cual se utilizó la cromatografía de gases con detector FIT y espectrómetro de masas, donde se realizó una curva de calibración, se realizaron inmunoensayos, cromatografía de gases masas, donde se utilizó un software y un simulador, donde se hizo uso también de la espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier. También se utilizaron ciertos reactivos, dentro de los cuales tenemos el reactivo de Marquis, el reactivo Scott, el reactivo Wagner y el reactivo de benzoato de metilo. Se nos proporcionó una serie de datos, tanto del hombre como de la mujer, de las muestras de sangre, orina y humor in vitro para ambos, donde se determinó la concentración. Y a través de dichos cálculos pudimos determinar que las dos personas presentaban un exceso de etanol en cada una de las matrices. Así que mi compañero continúa con lo que es la exposición. Continuando con nuestra exposición acerca de nuestro caso de estudio asignado, realizamos las pruebas de inmunoensayo tanto en hombre como en mujer. Esto con el fin de detectar una sustancia específica mediante una reacción inmunológica. Estas pruebas son las preferidas para realizar análisis de drogas en orina por su sensibilidad y rapidez. Se basan en el uso de complejos de antígenos y anticuerpos como medios para generar resultados. Este estudio se realizó mediante cromatografía de gases.
en el cual se presentan las sustancias desconocidas como ser fentanilo y cocaína. Podemos observar en el espectro de masas la presencia de sustancias extrañas en el cuerpo de la víctima. Siguiendo con el caso de estudio de los dos jóvenes, realizamos los respectivos ensayos químicos, utilizando el reactivo de Scott, el cual nos identifica una posible presencia de cocaína, así como también utilizamos el reactivo de Wagner. Este es lo que nos dice que en caso de ser positivo estarían presentes los alcaloides. También lo realizamos con el reactivo de Marquis, el cual identifica la presencia de morfina y heroína. En este tipo de ensayo notamos que nos dio una coloración azul tenue. Esto indica la presencia de cocaína. Se lograron identificar los patrones, esto mediante espectroscopía por infrarrojo, resultando que nuestro patrón número 1 resultó ser la cocaína y nuestro patrón número 2 la fenciclidina, llegando a la conclusión que nuestra sustancia desconocida tiene que ser la cocaína. Esto, como lo podemos observar en el espectro. Como conclusión final para el dictamen acerca de este caso de estos dos jóvenes, llegamos a una conclusión en nuestro grupo. Luego de realizar y efectuar las diferentes pruebas, ensayos, simuladores, análisis, cálculos, concluimos que los dos jóvenes que se encontraron muertos fue a causa de una intoxicación por cocaína y etanol.